Hola a todos, mi nombre es Carola Manfran. Conmigo en esta clase van a ver glaucoma agudo. Ya estamos terminando la cursada. Esta es la penúltima clase del penúltimo módulo de la penúltima semana. Así que bueno, vamos a empezar. Glaucoma. ¿Cómo podemos definir glaucoma? Esta imagen es la foto de la cabeza del nervio óptico, de una papila. Y esta foto es una foto del tonómetro de aplanación de Goldmann, que estamos controlando una presión intraocular. ¿Por qué les pongo estas dos imágenes? Porque quiero que se acuerden de estas dos imágenes para definir glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es una neuropatía óptica en donde el factor más importante es el aumento de la presión intraocular. Siempre el PIO es presión intraocular. Y recordemos que la presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a generar el aumento de la presión intraocular? Este es un nervio óptico normal, ¿sí? Es una papila, la cabeza del nervio óptico la vemos de esta manera cuando es normal, los límites netos, bien rosada, fíjense la excavación chiquita, la emergencia central de vasos. ¿Qué sucede cuando aumenta la presión intraocular? Genera este daño, ¿sí? La papila, fíjense cómo la excavación está aumentada de tamaño. Esta excavación que ven acá redonda menor de 1/3 de la papila, fíjense el tamaño que tiene y cómo salen los vasitos alrededor, ¿sí? En bayoneta, que salen del borde del nervio óptico. Esto es importante que se lo acuerden, porque este es el daño que genera, el daño anatómico que genera la presión intraocular a nivel del nervio óptico. Esto tiene que corresponderse con el daño funcional que genera esto en el campo visual. Fíjense que el paciente ve perfecto y lo que se va achicando es el campo visual, hasta que en estos casos, donde hay un daño muy importante y avanzado, el paciente termina viendo en caño de escopeta por 2 puntitos. Vamos a repasar cómo controlamos la presión intraocular. La vamos a controlar con el tonómetro de Goldmann, que va a estar adaptado en la lámpara de hendidura. Ahí estamos colocando una gotita de anestesia primero y ahora una gotita de fluoresceína en ambos ojos. ¿Para qué colocamos la anestesia? Porque nosotros necesitamos apoyar el tonómetro de Goldmann sobre la córnea. Entonces, por eso le colocamos anestesia y la fluoresceína, porque vamos a colocar la luz azul de cobalto en la lámpara de hendidura para que reaccione con la fluoresceína, que es la segunda gotita que le colocamos, para que así se formen unos arquitos que a nosotros nos van a permitir medir la fuerza que tiene que hacer el tonómetro para poder aplanar la córnea. Por eso se llama tonómetro de aplanación de Goldmann. Fíjense acá nosotros cuando nos apoyamos el tonómetro sobre la córnea, en la lámpara de hendidura nos aparecen unos arquitos que ahora a continuación se los voy a mostrar, y cuando giramos la rueda de ajuste, que es esta que se observa acá, esos arquitos se mueven. Nosotros tenemos que posicionar los arquitos que se coloquen, que toquen por la cara interna, y esa va a ser la presión intraocular del paciente, que le medimos en milímetros de mercurio. Vamos a clasificar. Glaucoma lo clasificamos, es sencillo, en primario, secundario y congénito. El glaucoma primario lo dividimos en glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El que van a ver ahora conmigo es el glaucoma de ángulo estrecho, de ángulo cerrado, que es el glaucoma agudo. Es muy importante que tengan en clara la presentación, cómo se presenta un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma de ángulo abierto se le llama el ladrón sigiloso de la visión porque es completamente asintomático. En el otro extremo nos encontramos con el glaucoma de ángulo cerrado, que es el que vamos a desarrollar en esta clase, que se presenta con un dolor muy fuerte, es muy sintomático. El paciente llega a la guardia es como
como lo puse en esa foto, llega agarrándose el ojo del dolor que tiene, porque la presión aumenta mucho, a 30, 40, 50 milímetros de mercurio. ¿Y por qué aumenta la presión intraocular? Bueno, vamos a hablar de la fisiopatogenia del glaucoma agudo. En la fisiopatogenia del glaucoma se produce porque hay un desequilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso. Entonces, en el caso del glaucoma agudo, se cierra el conducto de drenaje por cierre angular, ¿sí? Se cierra, entonces el humor acuoso no tiene por dónde salir y por eso aumenta la presión intraocular. Vamos a ver, este es un ojo, esta es la biomicroscopia de un ojo sin alteraciones y acá pueden ver, este es un corte de perfil, esto que ven acá es la córnea, esto es el iris y lo estamos viendo de costado, hicimos un corte y acá tenemos el cuerpo ciliar donde se libera el humor acuoso que va, el recorrido normal del humor acuoso es desde la cámara posterior hacia la cámara anterior, va a atravesar por la pupila y una vez en la cámara anterior va a drenar por el ángulo iridocorneal, donde se encuentra el trabeculado para alcanzar el conducto de Schlemm, vasos epiesclerales, su ruta. Este es el recorrido normal. ¿Qué pasa en el glaucoma agudo? En el glaucoma agudo se cierra el ángulo, entonces el humor acuoso pasa de la cámara posterior hacia la cámara anterior y desde la cámara anterior no tiene por dónde salir porque está cerrado el ángulo. Acá quiero que vean exactamente lo mismo. Este es el cristalino. Acá tenemos el corte del ojo. En la cámara posterior se va a producir el humor acuoso en el cuerpo ciliar. Va a pasar desde la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila y va a drenar a través del trabeculado por el conducto de Schlemm. Fíjense lo que pasa cuando se cierra el ángulo. Eso drena normal y cuando se cierra el ángulo sucede esto. El iris se aproxima hacia la córnea y se cierra el ángulo. Entonces el humor acuoso no tiene por dónde salir, por lo tanto aumenta la presión en el ojo y ¿dónde va a generar el daño anatómico? En el nervio óptico. En el nervio óptico se generan la pérdida de fibras, que eso se traduce en el daño funcional, que es a nivel del campo visual. Fíjense en la progresión de glaucoma, que el paciente no pierde agudeza visual, pero sí va perdiendo el campo visual, como se puede observar en esta imagen. Esto sucede muchas veces lentamente, entonces el paciente puede estar subdiagnosticado. Esto es importante. Es decir, que en un paciente con el ángulo abierto, el humor acuoso drena libremente por el ángulo iridocorneal y ahí pueden ver en la biomicroscopia, haciendo un corte con el haz de luz, podemos ver la distancia que hay en nivel periférico del ángulo donde el humor acuoso tiene por dónde pasar. En el ataque agudo, ¿por qué va a desencadenar? Se va a desencadenar cuando la pupila se mueve y se coloca en una midriasis media, como pueden observar en esta foto. Entonces, ¿qué pasa? El iris toca con el cristalino y se produce un bloqueo pupilar, que se llama, o seclusión pupilar, que genera el bloqueo pupilar. Genera que el humor acuoso no pueda pasar desde la cámara posterior hacia la cámara anterior. Como no puede pasar desde la cámara posterior hacia la cámara anterior, me va a empujar el iris, por eso lo ven con esta formita acá. Me empuja el iris hacia adelante y eso hace que se cierre aún más el ángulo. Acá lo pueden ver con mayor claridad. Aumenta la presión en la cámara posterior, empuja el iris hacia adelante y cierra aún más el ángulo. Cierre angular y fíjense la comparación con esta foto. Acá el humor acuoso hay prácticamente contacto iridocorneal, el iris con el cristalino, el iris se va hacia adelante como pueden ver en este corte y se observa así en la lámpara de hendidura. Yo acá, esta distancia entre este haz de luz de la córnea y el del iris, fíjense que están juntos. ¿Eso qué me está indicando a mí? Que el humor acuoso no tiene por dónde pasar. Al aumentar la presión bruscamente, cuando se produce la seclusión pupilar, empieza a aumentar rápidamente la presión intraocular y este es una córnea normal, el iris que está normal y fíjense, esta es la gonioscopia, que es el estudio que hacemos
para poder ver el ángulo iridocorneal que está abierto, el humor acuoso tiene por dónde salir. Este es un glaucoma que hizo una seclusión pupilar, el ángulo está cerrado, la presión aumentó, fíjense el ojo rojo, la pérdida de la transparencia de la córnea, porque al aumentar la presión tanto, la córnea se dematiza y pierde la transparencia, y esta es la gonioscopia donde se observa que está completamente cerrado. Todo este espacio que tenemos acá de trabeculado no lo podemos ver. ¿En qué pacientes se puede generar esto? ¿Qué pacientes están predispuestos? Pacientes hipermétropes, ¿por qué? Porque la hipermetropía es el vicio de refracción que se genera en ojos más cortos, por eso les puse esta fotito para que vean que el foco lo hace atrás porque el ojo es más corto. Si es más corto, pensemos que el iris va a estar más cerca de la córnea, entonces hay más posibilidades que se gatille el glaucoma agudo. La edad, ¿por qué? Porque el engrosamiento antero-posterior del cristalino, cuando se va formando la catarata a medida que pasan los años, también me puede ir empujando el iris hacia adelante, por lo cual el iris va a quedar más cerca de la córnea y el ángulo más cerrado. La raza asiática y en el glaucoma agudo, ¿por qué? Porque son fármacos que producen midriasis. Son fármacos que pueden gatillar un glaucoma agudo al generar una midriasis media. ¿Cómo va a ser la clínica? ¿Cómo son los síntomas de este paciente con tanto dolor que se presenta a la guardia? Dolor ocular agudo con irradiación hacia la frente, por un mecanismo vagal puede presentar náuseas y vómitos, visión borrosa y halos alrededor de las luces. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando aumenta la presión tan bruscamente y a niveles tan altos, genera un edema corneal. Al generar edema corneal, genera esta visión de halos alrededor de las luces y visión borrosa. ¿Qué va a hacer el médico generalista en la guardia? Ustedes apenas se reciben, están en una guardia y les llega un paciente con esta sintomatología. Primero, control de signos vitales. Recuerden siempre primero la vida del paciente y luego van a realizar un examen ocular porque le van a ver el ojo rojo. Van a corroborar que la agudeza visual va a estar disminuida, la pupila la van a mirar con una linterna y van a ver que está en una midriasis media a reactiva. No está ni en miosis ni en una midriasis máxima. Va a estar en una midriasis media, como pueden ver en esta foto, y a reactiva, no se mueve. Con una linterna a 45 grados van a ver la pérdida del reflejo característico corneal, que es la pérdida que van a ver la córnea como opaca, pueden comparar con el otro ojo o con el ojo de un compañero, y la inyección ciliar, ¿sí? El ojo rojo y bien perilimbar. Y con una linterna en posición tangencial, como pueden observar en esta foto, pueden ver la cámara estrecha, pueden ver que el iris va a estar cerca de la córnea. Y el reflejo rojo va a estar disminuido. ¿Qué van a hacer en ese momento en la guardia frente a esta sospecha? Porque además el ojo, si ustedes lo tocan, lo van a observar que comparado con el otro ojo, comparado con el ojo de ustedes, va a estar duro, pétreo. Entonces van a tener el ojo rojo, la pupila les va a cerrar porque está en una midriasis media, el altísimo dolor, tocan el ojo y está duro, dicen esto es un glaucoma agudo. ¿Qué van a hacer en esa guardia? Bueno, la analgesia, y van a bajar la presión con acetozolamida vía oral o manitol endovenoso, depende de dónde estén y del cuadro del paciente. Y lo van a derivar urgente al médico oftalmólogo para que haga el tratamiento que corresponda. ¿Qué va a hacer el médico oftalmólogo cuando recibe a este paciente? Va a corroborar la agudeza visual, luego lo va a sentar en la lámpara de hendidura para observar con detalle las estructuras, va a encontrar el iris hacia adelante, cuando el humor acuoso, por una seclusión pupilar, el humor acuoso empuja el iris hacia adelante, se llama iris bombé. Entonces se pueden encontrar, fíjense, el espacio para que el humor acuoso pase no existe, hay un ángulo cerrado. Van a ver el ojo rojo con la pérdida de la transparencia corneal, la pupila en midriasis media, todo en la lámpara de hendidura. Van a realizar un control de la presión intraocular donde van a corroborar que la presión está altísima. Dijimos que era normal, de 10 a 20. Entonces 30, 40, 50 milímetros de mercurio pueden encontrar la presión. Y la gonioscopia, que es este estudio que le ponemos la lupa
esta lupa sobre el ojo del paciente. Esta lupa tiene un espejo que nos permite ver el ángulo, así como la foto que les mostré anteriormente. ¿Qué tratamiento va a hacer el médico oftalmólogo con este paciente? Tenemos una gran herramienta que es el láser, el JAG láser, y esto IP es iridotomía periférica. Iridotomía en el iris, iridotomía, un huequito en el iris. Periférico porque es en el iris, en la periferia. ¿Para qué hacemos este orificio en el iris? Porque nosotros necesitamos, cuando se produce la seclusión pupilar y el humor acuoso no puede pasar de la cámara posterior hacia la cámara anterior, aumenta la presión intraocular en la cámara posterior. Al aumentar en la cámara posterior, empuja el iris hacia adelante y me cierra aún más el ángulo iridocorneal. Por lo tanto, si yo hago un orificio sobre el iris, el humor acuoso va a tener por dónde pasar y me va a igualar las presiones y me va a permitir salir del agudo. Al igualar las presiones, empuja el iris hacia atrás y me abre el ángulo. En el caso del láser es ese tratamiento. Vamos a colocar gotas hipotensoras para bajar la presión. Miótico, usamos la pilocarpina, que es un parasimpático mimético, que lo que va a producir, ¿qué hacen los parasimpáticos miméticos? Producen una miosis. Entonces, movilizando el iris, también logramos salir de la midriasis media que está generando la seclusión pupilar, el bloqueo pupilar. Y cuando esto no es suficiente, lo tenemos que someter al paciente a una cirugía de glaucoma. Como vemos en este video, la cirugía de glaucoma, abrimos la conjuntiva, abrimos un flap escleral y lo que vamos a hacer en esta cirugía es una fístula entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival para que el humor acuoso tenga por dónde salir. Como tratamiento profiláctico para prevención, en un paciente hipermétrope de edad avanzada, que vemos que tiene un cristalino muy grande, raza asiática, vimos los factores de riesgo y vemos que a la biomicroscopía que tiene un ángulo y a la gonioscopía que tiene un ángulo ocluible, lo que vamos a hacer es una iridotomía periférica profiláctica. El tratamiento que vimos para el tratamiento del agudo lo vamos a hacer también en el otro ojo, porque es un paciente que lo puede desencadenar en cualquier momento porque anatómicamente está predispuesto. Los diagnósticos diferenciales principalmente con las causas de ojo rojo que ya conocen, ojo rojo doloroso como la conjuntivitis, como la uveitis, fíjense la pupila qué diferente a la de una midriasis media de un glaucoma agudo, y la queratitis que también puede producir ojo rojo doloroso. Entonces vamos a repasar. Fíjense, esta es una pupila en miosis, esta es la midriasis media reactiva que vamos a encontrar en el glaucoma agudo, y esta midriasis, esto se lo puse para que comparen, porque todo el tiempo hablo de la midriasis media reactiva, entonces para que puedan ver, esta es la midriasis máxima farmacológica que nosotros provocamos con la gota de tropicamida con fenilefrina para poder hacer el fondo de ojo. La córnea, esta es una córnea con un reflejo característico y acá pérdida del reflejo corneal, el ojo rojo, la inyección ciliar, y acá con la luz tangencial podemos ver la cámara anterior, la distancia que hay entre la córnea y el iris en un ángulo abierto, y fíjense acá la distancia, el iris está hacia adelante, la pupila en midriasis media y hay contacto iridocorneal, prácticamente el humor acuoso no tiene por dónde pasar. Entonces, es muy importante para ir cerrando que recuerden que es una neuropatía óptica con reducción de la capa de fibras nerviosas, ese daño es irreversible, esto va a generar una pérdida progresiva del campo visual y que el factor principal de riesgo es el aumento de la presión intraocular, ¿sí? El daño anatómico es a nivel del nervio óptico y el daño funcional a nivel del campo visual. El glaucoma agudo de ángulo estrecho es de aparición súbita y si no se corrige lleva a la ceguera en horas o días porque la presión está muy alta, siendo esta de carácter irreversible, y se calcula que hay 60 millones de personas afectadas por glaucoma en el mundo y es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Y es una enfermedad que está subdiagnosticada. En estos pacientes, el glaucoma crónico porque es asintomático y el glaucoma agudo
porque si nosotros hacemos una buena clínica del paciente que viene para control de lentes o para control oftalmológico, podemos encontrarnos y podemos sospechar cuando el paciente tiene factores de riesgo para gatillar un glaucoma agudo y hacer previamente el tratamiento con láser profiláctico que lo va a proteger de que gatille el glaucoma. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido clara. Cualquier cosa que haya quedado en el tintero me pueden escribir mail acá, carolamafran@unc.edu.ar y a disposición para el que necesiten. Buen fin de cursada.